Bueno, buenos días jóvenes. Gracias a los que se pudieron conectar. Vamos a ver lo que es el tema de geoestadística, ya el último tema del primer periodo. Recuerden que el primer periodo se termina la próxima semana, el próximo viernes 7 de mayo. Entonces vamos a ver el último tema de primer periodo. Para los que van bien, pues felicitaciones. Eh, Sigamos así en el resto de periodos. Esperemos que esta pandemia, por lo menos las vacunas, inicien rápido el proceso o continúen rápidamente el proceso de vacunación para poder sentirnos un poquito más seguros en el momento de salir a la calle. Eh, Igualmente, pues estamos a la espera de que nos den aprobación para el proceso de alternancia. Aún no nos han dado respuesta. Posiblemente pues se deba a que se empezó el tercer pico de la pandemia, entonces de pronto las entidades están esperando a que baje un poquito nuevamente el nivel de contagios para dar, digamos, vía libre al proceso de alternancia. Eh, Igualmente, gracias por asistir, pues los que se pudieron conectar, muchas gracias. Yo entiendo que de pronto la situación, el clima no ha ayudado mucho pues a la parte de la conectividad. Imagínense, esta clase estaba desde el martes planeada y martes y jueves llovió. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Se puede hacer nada, pues, cuando se está lloviendo, la señal se pone muy mala, tanto aquí en mi casa como en la de ustedes, me imagino. Entonces, pues, gracias a los que se conectaron y vamos a ver el tema de punto, recta, segmento y ángulos congruentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es un punto. Entonces, un punto, ¿sí? Yo agarro un lapicero y hago un tracito, ¿sí? Hago un trazo y ubico mis puntos, ¿cierto? Entonces, un punto sencillamente, se le queda luz, a ver. ¿Me ¿Sí ven? ¿Ven el tablero? ¿Ven el tablero bien, jóvenes? Bien, Joseph, gracias. Ok. Entonces, un punto pues es simplemente la forma de representar un objeto o la ubicación de un objeto. ¿Quién más contestó? Gracias. ¿Sí es Marcela la que me está escribiendo o es alguien más? Bueno, eh, un punto pues es la ubicación de un objeto en el espacio. ¿Sí? Es la ubicación de un objeto en el espacio. Sencillamente es cómo ubicamos nosotros en un plano, ¿sí? Gráficamente, cómo yo ubico la posición de un objeto. ¿Cómo lo ubico gráficamente? ¿Por qué? Porque listo, yo estoy observando el objeto en algún punto específico y le conozco más o menos la distancia, que está a tantos pasos o a tantos metros de tal punto, ¿sí? Que sería mi punto de origen. Entonces, el punto, ¿sí? Me permite ubicar ese objeto que yo no lo voy a plasmar, digámoslo así, como un dibujo, aunque se puede hacer, ¿cierto? Sino que yo no lo plasmo como un dibujo, sino que lo plasmo como un punto, que puede ser pequeño, que puede ser grande, ¿sí? Es indiferente porque el punto no tiene tamaño, ¿sí? No tiene medidas. El punto es simplemente una forma de ubicar o de expresar dónde está un objeto ubicado en el espacio. No tiene tamaño, no tiene medida. El punto simplemente me indica dónde está un objeto en un lugar determinado, ¿sí? En una forma gráfica de lo que yo estoy expresando, de lo que yo estoy ubicando. ¿Listo? Los expresamos o siempre los relacionamos con letras mayúsculas. Entonces, todos los puntos se representan con letras mayúsculas. ¿Listo? La unión en línea o una línea que une varios puntos de forma sucesiva se conoce
y perdónenme, pero es que mis rectas no son mis rectas, se conoce como recta. Entonces, la unión de puntos sucesivos se conoce como recta. ¿Sí? La recta es infinita, no tiene principio ni tiene fin. La recta es infinita. Entonces, donde se ubican varios puntos, o una línea que une varios puntos, se conoce como recta y esta es infinita. No tiene principio ni tiene fin. Y se representa con una letra minúscula, ¿sí? Y arriba le podemos poner una flecha en doble sentido, o sea, que la flecha vaya a ambos lados y que vaya a ambas direcciones. Así se representa la recta cuando nosotros la escribimos en el cuaderno o pues en los apuntes. ¿Sí? Para representar la recta, que es una recta, es una letra minúscula y las flechas hacia ambos lados. Tenemos también lo que es la semirrecta. ¿Y la semirrecta qué es? Pues es una recta, digamos, que tiene un punto de origen. Entonces sí tiene un principio. Tiene un principio. Entonces, por ejemplo, tenemos la semirrecta que empieza en un punto D, pero no tiene fin. La semirrecta no tiene final. Tiene un punto de origen, sí, no tiene final. Igualmente, se representa con la letra minúscula, pero se coloca simplemente una flechita en la parte superior, una flecha en una sola dirección. También cuando hay dos puntos, yo esta semirrecta la puedo representar con las dos letras, ¿sí? Con las dos letras de los puntos, pero siempre debo tener en cuenta que primero coloco el punto de origen, o sea, el que inicia, y después coloco el punto que le sigue. ¿Listo? ¿Qué escribieron acá? Geraldine. Bueno. Listo, entonces, cuando son en puntos, pues colocamos las letras de los puntos, primero colocando el punto de origen, después el punto que le sigue, y igualmente le coloco una flechita en una sola dirección. Eso me indica que es una semirrecta. Una semirrecta es una línea que tiene un punto de origen, pero no tiene finalización, no tiene fin. ¿Listo? Y llegamos también a la parte de los segmentos. Los segmentos, pues son pedazos de recta que tienen un punto de origen y un punto de finalización. Entonces, por ejemplo, esta semirrecta BD puede tener, voy a borrar esto acá, puede tener acá un punto A, ¿sí? Y este pedacito del A al B se conoce como segmento. Entonces, es una línea, es un pedazo de la recta que tiene inicio y tiene fin. Y nosotros lo representamos, puede ser con una letra, también una letra minúscula, pero arriba le colocamos una barrita horizontal, ¿sí? O también la podemos representar con los dos puntos que forman ese segmento, en este caso, por ejemplo, AB, y la barra horizontal arriba. ¿Hasta el momento me están entendiendo? Bien. ¿Quién dijo no? Marcela. ¿Qué no entiendes, Marcela? Ah, bueno, ¿qué no entiendes, Mateo? No, profe, qué pena, me equivoqué. Ah, bueno, Mateo. Bien.
Bueno, Mateo. Entonces, decimos que el segmento pues es una parte, ¿sí? De una recta que tiene un punto de origen y un punto de finalización. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar el tablero. Entonces, como el segmento tiene un punto de origen y un punto de finalización, quiere decir que ese segmento tiene una magnitud, es decir, tiene un tamaño determinado, ¿sí? Que se mide en unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, las unidades que tenga ese segmento, la distancia que haya entre un punto y otro. ¿Listo? Entonces, como tiene una magnitud, este segmento se puede o podemos hacer operaciones básicas con segmentos, como es la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, vamos a hacer los distintos ejercicios. Tengo 3 segmentos. Tengo el segmento AB, que vale o que tiene 6 unidades, mide 6 unidades. Tengo el segmento CD, que tiene 3 unidades. Tengo el segmento EF, que tiene 8 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sumo estos segmentos? Hay 2 formas de sumarlos. Está la forma gráfica y está la forma aritmética. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿yo cómo lo sumo? Ubicando un segmento detrás o enfrente del otro. Entonces, termina la B, coloco el CD, el tamaño que tiene, y coloco el EF. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, me piden que sume los segmentos AB, CD y EF. ¿Listo? Gráficamente, bueno, tengo mi segmento AB. Después coloco el segmento CD inmediatamente ahí, al ladito. ¿Listo? Entonces ubico mi segmento CD. Y después, al ladito de ese CD, ubico el EF. ¿Listo? Entonces, donde termina el segmento AB, empieza el segmento CD. Y donde termina el segmento CD, o sea, nada, empieza el segmento E. Gráficamente, así se suman los segmentos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito. La pueden levantar. Bueno, entonces, gráficamente yo puedo sumar los segmentos de esta forma, ¿sí? Ubicándolos uno al lado del otro. Y aritméticamente, pues sencillamente sumo las magnitudes de cada segmento. Entonces, AB vale 6, CD vale 3 y EF vale 8. ¿Cuánto me da 6 más 3 más 8? ¿Quién me regala la respuesta? Sí, Anthony, solamente se suman los números. Entonces, 6 más 3, 9 más 8, 17. ¿Listo? Entonces, gráficamente se colocan un segmento al lado del otro. Y numéricamente, pues se suman las magnitudes de cada uno de esos segmentos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo resto? Voy a borrar aquí porque mi tablero no es tan grande. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo resto yo los segmentos? Si me dan que le reste al segmento le quite CD. Entonces, yo lo que hago gráficamente es ubicar los dos segmentos. Entonces, ubico mi segmento EF, que mide 8, ¿cierto? Mi segmento EF, que mide 8, y abajo del EF coloco el CD, que mide 3. ¿Listo? Entonces, tengo el segmento EF y tengo el segmento CD. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es al EF le quito lo que mide CD. Y el resultado, pues, va a ser lo que me sobra. Sí, entonces este segmento, pues, va a tener 5 cuadritos o 5 unidades. ¿Listo? Entonces, gráficamente para restar, yo ubico un segmento debajo del otro, o sea, el que debo, este sería el minuendo, sí, el minuendo, y abajo ubico el sustraendo, y elimino o quito lo que voy a restar. ¿Sí? Quito al segmento, al minuendo, le quito lo que mide el sustraendo, y el resultado, pues, es lo que me queda. ¿Listo? ¿Quién más me está preguntando? Ah, listo, Luis Fernando. Bueno, ¿quién es Nidia? Estoy restando. ¿Bien? Y numéricamente, pues sencillamente es ¿cuánto mide F? 8. Menos ¿cuánto mide CD? 3. Y 8 menos 3, ¿cuánto me da? 5. 5, muy bien. ¿Fue Mateo el que habló? Muy bien, entonces da 5. Entonces así, a Joseph. Bueno, Joseph, me toca aprenderme porque todavía no distingo las voces. ¿Listo? Bueno, entonces, para restar ubico los segmentos, gráficamente ubico los segmentos uno debajo del otro, le quito al segmento mayor lo que tiene el más pequeñito y el resultado pues es lo que me sobra. ¿Listo? Y para restar matemáticamente o aritméticamente, pues coloco los valores, las magnitudes de cada segmento y hago la resta. ¿Listo? ¿Hasta aquí me han entendido? Sí, señora. Bien, Sí, profe. bien, excelente. Bueno, ahora, la división, la multiplicación y la división. Resulta que cuando yo multiplico un número, lo que estoy haciendo es una suma abreviada, ¿cierto? Si yo multiplico un número, lo que yo estoy haciendo es sumar ese número la cantidad de veces que me está diciendo el producto. Entonces, por ejemplo, si yo digo 3 por 2, es porque el 3 lo estoy sumando 2 veces, ¿cierto? Entonces, 3 más 3, pues es 6. Y 3 por 2 también es 6. Si digo 3 por 5, es porque 3 lo estoy sumando 5 veces. Entonces, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 me da 15. ¿Sí? Entonces, la multiplicación es una suma abreviada. ¿Listo? Entonces, si es una suma abreviada, cuando yo estoy multiplicando, cuando yo multiplico un segmento, lo que voy a hacer es colocar este segmento, gráficamente, ¿no? Colocar ese segmento la cantidad de veces que me está diciendo que multiplique. Entonces, si me dicen que coloque 3 por el segmento CD, quiere decir que este segmento CD lo voy a repetir o lo voy a sumar 3 veces. ¿Listo? Entonces, CD1, CD2 y CD3. ¿Sí?
Yo mi CD lo voy a ubicar 3 veces. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por 3. Entonces estoy sumando este segmento CD 3 veces. Así lo haría gráfica. Profe, quedaría bien. Gráficamente. Y numéricamente, pues sería el 3 por lo que vale el segmento CD, que sería 3 igual a 9. ¿Listo? Si yo cuento los cuadritos que me quedan acá, pues serían 9 cuadritos. ¿Listo? Bueno, esa sería la multiplicación. Y la división, pues sencillamente es partir ese segmento en la cantidad de pedazos que me están pidiendo en el dividendo, perdón, en el divisor, y tomar pues la cantidad que me dicen, en este caso siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, si me dicen, por ejemplo, F dividido en 4, entonces, este F que está acá, yo lo voy a partir este EF que está acá, yo lo parto en 4 partes, en 4 pedazos. ¿Sí? Entonces EF que vale 8, pues yo lo voy a partir en 4 pedacitos. Entonces, un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos y 4 pedacitos. Y de esos pedacitos, pues yo solamente tomo un pedacito. Entonces, este EF dividido en 8 me queda un segmento así, perdón, dividido en 4 me queda un segmento así de pequeñito. ¿Listo? Y pues numéricamente sería simplemente colocar el valor, ¿cierto? 8 dividido en 4 es igual a 2. ¿Listo? 8 dividido en 4 es igual a 2. ¿Hasta el momento me han entendido? Sí, profe. Los demás. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Buenos días, Dani. Bueno, entonces, listo. También me hablan sobre lo que es el punto medio de un segmento. Listo, Iker y Magnelli. Buenos días. Bien, entonces, me hablan de lo que es el punto medio de un segmento. Cuando me hablan de punto medio, me están diciendo, si me están hablando de la mitad de ese segmento. ¿Sí? Un punto que se ubica exactamente en la mitad de ese segmento. Entonces, por ejemplo, un segmento AB que mida 12 unidades. ¿Sí? El segmento AB mide 12 unidades. Su punto medio estaría ubicado exactamente en la mitad de esas 12 unidades, ¿sí? En la mitad de ese segmento. Entonces el punto medio llamémoslo M, ¿cierto? Como el punto medio está ubicado exactamente en la mitad, quiere decir que este segmento que se formó de A a M vale la mitad del segmento AB. ¿Sí? Entonces, AM, si vale la mitad de 12, ¿cuánto valdría? ¿Cuál es la mitad de 12?
6. 6, muy bien. Entonces, el punto medio vale 6 unidades. ¿Sí? Y lo mismo, MB, este segmento MB, también vale la mitad. Voy a después la colocar acá. El segmento AB vale 12. ¿Listo? AM vale 6. ¿Por qué? Porque M está en la mitad. Entonces el segmento formado por los puntos AM pues valdría la mitad del segmento AB. ¿Listo? Si A vale 12, pues AM vale 6. Y lo mismo, MB es un segmento que valdría la mitad del segmento AB, porque la M está ubicado en el punto medio de ese segmento. ¿Sí? Entonces, MB, ¿cuánto valdría? Si MB también vale la mitad del punto 12, del segmento AB, perdón, o sea, de 12, ¿cuánto vale MB? ¿Quién me da la respuesta, por favor? Seis. Muy bien, Joseph. Entonces, ¿qué va a valer? 6. Podemos decir que AM es igual a MB. ¿Sí? El punto o el segmento AM, perdón, es igual al segmento MB. Entonces podemos decir que los dos segmentos que se forman al ubicar el punto medio de un segmento mayor, ¿sí?, son iguales. Ambos segmentos son iguales. ¿Por qué? Porque el punto medio está exactamente en la mitad. ¿Listo? Entonces ahí me dan un ejercicio de punto medio. ¿Hasta el momento me están entendiendo? ¿Entendieron Sí. este pedacito? Sí, profe. Sí, señora. Bien. Entonces aquí me dan un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de punto medio. ¿Cómo dice el ejemplo? El ejemplo 1 de la guía. ¿Cómo dice el ejemplo 1 de la guía? Uno que sea tan amable y me lee, por favor. No me diga que dejaron la guía por allá guardada, quién sabe en dónde. A ver, alguien que me colabore leyéndome el ejemplo 1 de la guía, el de punto medio. Profe, pues dice que realiza el siguiente ejercicio. Halla el Ajá. valor de AB, si AC es 35 y BD 60 y C es el punto medio de A y D. No, ese es el ejercicio. Yo estoy diciendo el ejemplo 1. Haya el valor de BC si AB es 14. ¿Y qué más dice? B de 18 y C es el punto medio de AD. Bien. Entonces, haya el valor, voy a colocar cada intervalo con, digamos, con colores. No sé si ustedes ven los colores allá. ¿Se alcanzan a ver la diferencia de colores? Bueno, entonces me dicen que haya este punto, ¿sí? BC, yo no sé cuánto vale. Pero me dicen que AB
vale 14 y que BD vale 18. Y aparte de eso, me dicen que C es el punto medio. ¿Listo? Me dicen que C es el punto medio. Entonces, ¿yo qué puedo hallar aquí? Con estos valores que me están dando. Si no les gusta hablar por el micrófono, me pueden escribir al chat, pero ¿qué puedo hallar yo acá con el valor de este 14 y de 18 que me están dando? Si me dan el 14 y me dan el 18, ¿yo qué puedo hallar? ¿Nada? A ver qué están diciendo acá. Bueno, DA sería AD, ¿cierto? El inicio al final, Anthony, pero sí. ¿Será 32? ¿Cómo sacó este segmento? AD. ¿Cómo yo puedo sacar este segmento de A a D con esos valores que me dieron? ¿Qué hago? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, una división? ¿Qué creen ustedes que hago? ¿Qué sumo? ¿Y qué sumo? ¿Qué sumo para hallar A a D? ¿Qué valores sumo? $14 y 18. Entonces, como tengo AB, ¿cierto? Que eso vale 14, y tengo BD, que vale 18, yo puedo hallar el segmento completo de A a D. Entonces, sumo 14 con 18. ¿Y cuánto me da eso? Entonces, Anthony me dice 32. que vale o queda 32. Muy bien. AD vale 32. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer para hallar BC? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué puedo hacer para hallar BC? Si ya tengo AB y tengo BD, ¿qué puedo hacer? Y yo sé que ya estos dos me dan 32. ¿Qué puedo hacer para hallar BC? Restarla. ¿Y qué resto? AC con AB. AC con AB. ¿Y cómo sé yo cuánto vale AC? ¿Cómo sé yo cuánto vale AC? Nos acordémonos del punto medio. Dividir. No, yo sé, acá no hacemos divisiones. Acordémonos del AC punto vale 16. AB, AC. AC Vale sería 16. la mitad, ¿cierto? Porque es el punto medio. Digámoslo así, es la mitad del segmento, ¿cierto? Entonces, la mitad de 32 es 16. Entonces ya sé, ya encontramos el valor de AC, ¿cierto? Que AC decimos que es la mitad del segmento completo, porque C es el punto medio.
¿Listo? Entonces AC es igual a, ay, perdón, así, 32 sobre 2 y esto me da 16. ¿Listo? Recordemos que los segmentos siempre tienen la rayita horizontal arriba. Bien, entonces AC vale 16. ¿Y cómo hallo BC? Restándolo por AB, que AB es 14. Muy bien, entonces BC sería igual a AC menos AB. ¿Listo? Entonces el segmento BC es igual. ¿Cuánto vale AC? AC vale 16. 16. AB, 14. 14. ¿Y cuánto me da eso? 2. Entonces el segmento BC vale 2 unidades. ¿Listo? Bien. El último tema o la última parte que vamos a ver pues son los segmentos y los ángulos congruentes. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Los segmentos congruentes pues son aquellos que tienen la misma medida, o sea, tienen la misma magnitud. Si un segmento vale 3 y otro segmento también vale 3, esos segmentos son congruentes. Y la forma de representarlos esos segmentos congruentes es escribiendo el nombre del segmento, por ejemplo, AB, y haciendo este símbolo, que sería el igual con la virgulina de la ñ, o sea, el palito de la ñ. ¿Listo? Eso quiere decir que es congruente con A, perdón, no. Pongámosle con CD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segmento AB vale 3 y el segmento CD también vale 3. ¿Listo? Entonces, yo lo represento con este símbolo cuando los segmentos son iguales, es decir, cuando tienen las mismas magnitudes. Yo lo represento con este símbolo que significa congruencia. ¿Listo? Si no son congruentes, pues simplemente le coloco el tachado de negación. ¿Sí? Ya cuando eso está tachado, quiere decir que esos segmentos no son congruentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo otro segmento EF que vale 5. En este caso, AB no es congruente con EF. ¿Por qué? Porque no son iguales. Y cuando me los dan de forma gráfica, por ejemplo, este es AB, este es CD, y este es la congruencia. Cuando son gráficos los segmentos se representa por una, o por dos o por tres, pero es con líneas, ¿sí? Con líneas en el centro del segmento, líneas iguales para los segmentos que sean congruentes. ¿Ok? ¿Hasta el momento me han entendido? Señora. Bueno, bien, bien. Entonces, la congruencia de los segmentos cuando son iguales gráficamente los represento con lineecitas, ¿listo? Y numéricamente pues utilizando el símbolo de congruencia o de no congruencia. Y con los ángulos pues es lo mismo, ¿sí? Si a mí me dan unos ángulos y me dicen que por lo menos este vale 30 grados, que este de aquí, aunque está acostado, también vale 30 grados,
que este vale 60 grados. Que este de acá también me vale 60 grados. ¿Sí? Yo, ¿cómo los represento? Bueno, voy a colocarle los nombres a los ángulos, ¿listo? El ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. ¿Listo? Entonces, si a mí me dan estos ángulos, ¿sí? ¿Yo cómo los represento para que sean congruentes? Gráficamente, pues haciéndole 1, 2, 3 rayitas, pues dependiendo. Entonces, los que son congruentes van a tener la misma cantidad de rayitas. Y los que son congruentes van a tener la misma cantidad de rayitas. Y numéricamente, pues sencillamente con el símbolo de la congruencia. Entonces A es congruente con B, con el ángulo B, pero ángulo A no es congruente con el ángulo C. ¿Sí? Entonces, si los ángulos son iguales, son congruentes entre sí. Si no son iguales, pues no son congruentes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, entonces, pues lo que hay que hacer en el taller, pues es muy sencillo, ¿cierto? Primero, copiar los ejemplos que hay en la guía, que creo que son 7, 8 ejemplos, copiarlos en el cuaderno. Segundo, hacer el ejercicio de punto medio, que es parecido al que hicimos acá, pues solamente hay que hacer el análisis de qué es lo que tengo y qué me falta ya, ¿cierto? Y el último, pues es los triángulos que les estoy dando, que se le están dando en la guía, colorearlos o encerrarlos en el mismo color, los que sean congruentes entre sí, es decir, los que tengan los mismos ángulos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Bueno, entonces les voy a compartir el enlace de la asistencia. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Les acabo de compartir el enlace de la asistencia para que por favor... No, profe, no tengo ninguna duda. Bien. Gracias. Entonces, por favor, diligencien la asistencia y pues ya cuando la diligencien podemos ir saliendo de la sala. ¿Listo, mis niños? Entonces, esa es la temática de esta guía. Para la próxima entrega, para la próxima clase, espero poder pues hacerlo la semana que se entrega. Pues esta semana se me presentó la semana pasada se me había presentado unos inconvenientes y no voy a